Gloria al nombre del Señor. Este es un día glorioso, un día que los discípulos llamaron el día del Señor, el día en que nuestro Señor mostró su poder sobre la muerte, sobre la tumba, sobre Satanás y sus huestes malignas. Un día en el que sus propias palabras se cumplieron. La muerte no lo pudo retener. Se levantó triunfante y hoy está entre nosotros vivo. Quiero que usted me acompañe esta mañana al Evangelio de Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28. Quiero leer a partir del versículo 1. Desde el versículo 1 en adelante hasta el versículo 15. Dice la Escritura: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María vinieron a ver al sepulcro. Y se produjo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y acercándose, removó la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestidura blanca como la nieve. Y de miedo a él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Hablando el ángel, dijo a las mujeres: ustedes no teman, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, porque ha resucitado, tal como él dijo. Vengan, vean el lugar donde estaba puesto. Vayan pronto y digan a sus discípulos que él ha resucitado de entre los muertos. Y él va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Miren, se los he dicho. Y ellas, alejándose a toda prisa del sepulcro con temor y gran gozo, corrieron a dar las noticias a los discípulos. De repente Jesús les salió al encuentro diciendo: saludos. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo: no teman. Vayan, avisen a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Mientras ellas iban, algunos de la guardia fueron a la ciudad e informaron a los principales sacerdotes de todo lo que había sucedido. Después de reunirse con los ancianos y deliberar con ellos, dieron una gran cantidad de dinero a los soldados, diciendo: digan esto, sus discípulos vinieron de noche y robaron el cuerpo mientras nosotros dormíamos. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros lo convenceremos y les evitaremos dificultades. Ellos tomaron el dinero e hicieron como se les había instruido. Y este dicho se divulgó extensamente entre los discípulos hasta hoy. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias. Oh Señor, gracias por concedernos este momento tan especial en el que podemos adorar, oh Señor, a tu Hijo, a quien vindicaste levantándolo de los muertos. Gracias, oh Padre amado, porque como tu pueblo tenemos el privilegio de adorar a nuestro Señor Jesucristo, vencedor de la muerte,
vencedor, oh Señor, aleluya, de la tumba, vencedor de las huestes del infierno. Gracias, porque podemos adorar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En esta mañana oramos que tú nos concedas tu palabra, que tú nos hables al corazón, oh Señor, que podamos adorarte con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Concédenos mirar el texto nuevamente, Señor, y concédenos asombrarnos como si lo leyéramos por primera vez. Oh Señor, por favor, que nuestras almas, oh Señor, se gocen como se gozaron las mujeres al escuchar el anuncio, oh, y al ver al Jesús resucitado. Que se gocen nuestras almas como se gozó María Magdalena, como se gozaron los discípulos que caminaron con él, oh, de camino a Emaús, como se gozaron los apóstoles y todos aquellos que les vieron resucitado y exaltado. Alabado sea tu nombre en esta mañana, Señor. Oh, tráenos tu palabra. Y mira si hay alguien que no te conoce en medio nuestro. Oh, que tú puedas traerle a tus pies y que pueda venir y creer en aquel que murió, pero también en aquel que se levantó de la tumba, porque la muerte no lo pudo retener. Te damos gracias, Señor, concédenos de nuevo, concédenos gracia, la llenura de tu Espíritu Santo para hablar tu palabra como es digno de ti. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. En verdad, hermanos míos, que no hay nada, no hay ninguna verdad que Satanás haya tratado de desprestigiar más, de negar que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Históricamente ha utilizado todo tipo de argumentos, de mentiras, de historias para desvirtuar esta verdad que todos nosotros hoy predicamos y la adoramos. Verdades que él ha tratado de negar y que, como nos dice Mateo en el final del texto que leímos, algunas de ellas prevalecieron aún hasta el siglo II después de Jesucristo. Una de las primeras historias inventadas por el enemigo es que él se desvaneció. Jesús no murió, nos dice este argumento. Estuvo en semicoma por la pérdida de sangre. Parecía estar muerto. Y así lo sepultaron. Pero luego las especias y el frío de la tumba lo revivieron. Y entonces salió de la tumba. Qué interesante. Otro de los argumentos mentirosos que Satanás ha venido trayendo es que sus discípulos alucinaron. Es decir, que vieron visiones. Por su dolor y por su pena, alucinaron que veían a Jesús vivo. Imagínense qué cosa tan extraordinaria, que Jesús apareció a varios grupos distintos de personas. Y aún nos dice Pablo que apareció a más de 500 hermanos a la vez. Y ellos dicen que todos ellos alucinaron. Otro de los argumentos fascinantes de lo que Satanás se ha valido para desvirtuar la resurrección del Señor es que las mujeres se equivocaron de tumba. La tumba estaba vacía, pero no porque allí habían puesto a ningún muerto, sino porque era una tumba donde nadie había estado muerto. Es decir, que las mujeres se equivocaron de tumba, porque Jesús, dice este argumento, nunca se le sepultó en ella. Lo lanzaron en una fosa común para delincuentes, como en verdad sepultaban a los crucificados. Pero la mejor de las historias que Satanás ha inventado es la que Mateo nos trae al final del texto que leímos, que los discípulos robaron el cuerpo
para decir que Jesús resucitó. Es decir, cuando Mateo escribe este evangelio 30 años más o menos después, nos dice Mateo que esta historia todavía prevalecía. Es decir, lo que los ancianos le dijeron a los guardias que dijeran: digan que ustedes estaban durmiendo, y durmiendo vieron a los discípulos que vinieron y se lo robaron. Qué interesante. Los discípulos lo robaron para decir que resucitó. En el segundo siglo de la era cristiana, alrededor del año 160 después de Cristo, todavía Justino Mártir escribe y dice de esta historia que circulaba entre el pueblo aún para ese entonces. Pero ¿qué nos dice la Escritura? El capítulo 27, versículo 57 nos dice que Jesús no solo murió, sino que también fue sepultado. El versículo 57 nos dice que al atardecer vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también se había convertido en discípulo de Jesús. Este se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Es verdad que si José no hubiese venido a pedir el cuerpo de Jesús, hubiese terminado en una fosa común como los otros dos ladrones. Pero para que se cumpliera lo que nos dice el profeta Isaías, que en su sepultura sería con los ricos, este hombre, nos dice Juan que era un discípulo secreto del Señor, miembro del Sanedrín, al igual que Nicodemo, vino con valentía y pidió a Pilato el cuerpo de Jesús. Y entonces Pilato ordenó que se lo entregara. Tomando José el cuerpo, versículo 59, lo envolvió en un lienzo limpio de lino y lo puso en su propio sepulcro nuevo que él había excavado en la roca. Después de rodar una piedra grande a la entrada del sepulcro se fue. María Magdalena estaba allí y la otra María sentada al sepulcro. Qué extraordinario, hermanos míos. También hasta el sepulcro llegaron las mujeres. No solo estuvieron con Jesús mientras era burlado, escarnecido, mientras sufría el dolor en la cruz, sino que aún estaban allí en su sepultura, inspeccionando lo que habría de pasar con el cuerpo de su Señor. Juan nos dice que también Nicodemo estuvo con él. Quiero que mire conmigo, en primer lugar, en esta mañana, la preciosa y gloriosa resurrección de nuestro Señor Jesucristo, como Mateo lo relata. Nos dice Mateo que pasado el día de reposo, es decir, el sábado, al amanecer el primer día de la semana, un día como hoy, María Magdalena y la otra María vinieron a ver al sepulcro. Estas mujeres llegaron allí no solo por su afecto al Señor, sino también otra vez para supervisar. Y dice que se produjo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y acercándose, removió la piedra y se sentó de una manera burlona sobre ella. Esto lo digo yo. El temblor teofánico que apareció allí, el ángel como mensajero del Señor, su aspecto como de otro mundo, un aspecto celestial, nos dice Mateo, reflejando en él la gloria de Dios. Con una fuerza sobrehumana remueve la piedra. Los guardias son testigos de primera mano del temblor que aconteció allí en su propia presencia, pero no pudieron observar mucho porque quedaron como muertos.
Ellos vienen, nos dice Mateo, para mostrar que Jesús ya no está en la tumba. No vienen para abrir la tumba para que Jesús resucitara o saliera, porque ya Jesús no se encontraba en ella. Los guardias tiemblan ante la aparición sobrenatural. Nos dice el versículo 4 que de miedo a él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Es decir, traumatizados por lo que habían visto. Los ángeles no habían asistido a Jesús en su muerte, pero aquí lo vemos asistiendo nuevamente, no para servirle a él, sino para remover la piedra, como hemos dicho, para que los discípulos pudieran testificar que la tumba estaba vacía. Se sienta sobre ella, nos dice, no para descansar, porque los ángeles no necesitan descanso. Se burló de la muerte. El versículo 5 al 7 nos dice que las mujeres son testigos de la aparición de este ángel. El versículo 5 nos dice que hablando el ángel le dijo a las mujeres: ustedes no teman, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí. Aleluya. No está aquí porque ha resucitado tal como lo dijo. Nadie me quita mi vida, dijo el Señor. Yo la pongo de mí mismo para volverla a tomar. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Alabado sea el nombre del Señor. Ellas comprueban indirectamente que la tumba está vacía y el ángel les comunica y les manda: vayan y sean las primeras apóstoles, las primeras mensajeras, las primeras testigos de lo que ha acontecido aquí. Vayan y digan a sus discípulos que Él ha resucitado de entre los muertos. Y Él va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Miren, se lo he dicho. Aleluya. Oh, hermanos míos, ellas están llenas de miedo, pero también nos dice el versículo 8 que están llenas de gozo. Están llenas de gozo. Ellas, alejándose a toda prisa del sepulcro con temor y gran gozo, corrieron a dar las noticias a los discípulos. Oh, pero qué sorpresa extraordinaria les espera. Y es que el mismo Señor sale al encuentro de ellas. Todavía no se ha aparecido a Pedro, ni se ha aparecido a los 11 discípulos, y ya se aparece a las mujeres. Juan nos dice en su evangelio que María Magdalena fue el primer testigo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, incluso antes que se le apareciera a estas mujeres. En Juan capítulo 20, versículo 11 al 18, noten cómo nos dice Juan que el Señor apareció a María mientras ella se quedó en la tumba llorando porque no sabía qué había pasado con el cuerpo de su Señor. Nos dice Juan capítulo 20, versículo 11 de esta manera: pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba se inclinó y miró adentro el sepulcro y vio 2 ángeles vestidos de blanco sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y el otro a los pies. Mujer, ¿por qué lloras?, le preguntaron. Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto, le contestó ella. Al decir esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, pero no sabía que era Jesús. Mujer, ¿por qué lloras?, le dijo Jesús. Qué extraordinario. Qué maravilloso es nuestro Señor. ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el que cuidaba el huerto, le dijo: Señor, si usted lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo me lo llevaré. Es que ellas habían sido testigos de su crucifixión. Le vieron muerto y también le vieron cuando le sepultaron, porque estaban allí.
un cuerpo sin vida, un corazón que no late, sangre que no corre por sus venas. Jesús estuvo muerto en verdad y fue sepultado en verdad. Gustó la muerte. Ellas lo vieron muerto, fueron a ungir su cuerpo, a prepararlo como se pudiera rápidamente, porque se acercaba la hora de la Pascua. Si usted lo ha llevado, dígame. Pero así como las mujeres le adoraron con gran gozo, nos dice la Escritura que acercándose abrazaron sus pies y lo adoraron. También María. Mujer, ¿por qué lloras? Le dijo Jesús, ¿a quién buscas? Ella, pensando que era el que cuidaba el huerto, dijo, Señor, si usted lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo me lo llevaré. María, le dijo Jesús. Ella, volviéndose, le dijo en hebreo, Raboni, ¿qué quiere decir maestro? Aleluya. Jesús le dijo, suéltame. Algo ha pasado ahí, ¿verdad? Ella se ha sujetado del Señor como para que no se le desaparezca más. Suéltame porque todavía no he subido al Padre. Pero ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y Padre de ustedes, a mi Dios y Dios de ustedes. María Magdalena fue y anunció a los discípulos, he visto al Señor. Y que Él le había dicho estas cosas. Alabado sea el nombre del Señor. Nuestro Señor está vivo. Ha resucitado de entre los muertos, y como Él mismo lo declaró, si Él vive, también nosotros viviremos. Él mismo declaró. Juan capítulo 11 versículo 25 nos dice que Jesús declaró, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. También dijo, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? ¿Crees esto, hermano mío? Bendito el nombre del Señor. No teman, le dijo el Señor. Le adoraron con gran gozo. Se sujetaron a sus pies, nos dice el versículo 9 del capítulo 28. Entonces Jesús dijo, no teman, verso 10, vayan, avisen a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Sí, pueden sujetarse a sus pies, porque ha resucitado con un cuerpo de carne. El cuerpo que fue sepultado es el mismo cuerpo que salió triunfante de la tumba. No ha resucitado de forma fantasmal, ha resucitado con carne y hueso. Como le dijo a sus discípulos, miren que soy yo, porque un espíritu no tiene carne. Ven, le dijo a Tomás, pon tu mano aquí y no seas incrédulo, sino creyente. Gloria al nombre del Señor. Él vive. ¿Y qué esperanza y qué consuelo tenemos en el Señor nosotros? ¡Qué gozo! La experiencia de Juan en Apocalipsis capítulo 1 versículos 17 y 18 nos dice, el Señor estando él en la isla de Patmos, allí le apareció a su discípulo amado. Y nos dice el versículo 17 que cuando lo vio, cayó como muerto. Cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su mano derecha sobre mí diciendo, no tema, yo soy el primero y el último. Aleluya.
el que vive y estuvo muerto. El que vive y estuvo muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Hermanos míos, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es una realidad. Él está vivo y, como le dijo a su discípulo amado, tiene la llave, tiene el poder de la muerte y del Hades. Ahora mire conmigo la relevancia de la resurrección para nosotros, porque nos dice que al amanecer del primer día de la semana, ¿por qué adoramos al Señor el primer día de la semana? Es una pregunta que muchos se hacen. ¿Por qué ustedes adoran al Señor el día domingo? Adoramos al Señor el día domingo porque el día domingo es el día del Señor. Es el día en que Él triunfó. Es el día en que Él fue vindicado. Es el día en el que el Señor Jesucristo nos dio un nuevo comienzo. Al amanecer del primer día de la semana, un nuevo comienzo, una nueva hora, una nueva era, la era del Evangelio. Ese día, los primeros cristianos le llamaron el día del Señor. Cristo nació en resurrección como el primogénito de entre los muertos. En el día sexto, su obra fue consumada, consumado es. En el día séptimo, descansó y el primer día se levantó de la tumba triunfante. Resplandeció la estrella resplandeciente de la mañana, salió de la tumba el sol de justicia. Los malvados se acordaron de las palabras de Cristo mientras los discípulos lo olvidaban. Noten el capítulo 27, versículo 63, porque allí ellos van donde Pilato y le dicen a Pilato, versículo 63, y le dijeron: Señor, nos acordamos que cuando aquel engañador aún vivía, dijo: después de 3 días resucitaré. Ellos se acordaron que Jesús había dicho: al tercer día resucitaré. Sus discípulos no se acordaron. Las mujeres no se acordaron, pero ellos lo tenían bien presente. Por eso, ordene usted que el sepulcro quede asegurado hasta el tercer día. No porque ellos creen que se va a levantar de la tumba, porque hasta ese momento ellos creen que es un engañador. Pero aquí está el argumento. Ordene usted que el sepulcro quede asegurado hasta el tercer día. No sea que vengan sus discípulos, se lo roben y digan al pueblo: Él ha resucitado de entre los muertos, y el último engaño será peor que el primero. Es decir, ellos mismos reconocen la relevancia de la resurrección, lo que impactaría la realidad de que Jesús resucitara de entre los muertos. Sería el primer error peor, dice. El postrer error peor que el primero. Es decir, que el hecho de decir que él era el Mesías, el Hijo de Dios. Resucitaré, dijo el Señor. Estas palabras le generaron gran preocupación. Ellos saben que decir que Cristo resucitó sería algo terrible. Por eso dicen que el hecho de decir que había resucitado sería más grave que el hecho de decir que era el Mesías, el Hijo de Dios. Y en verdad, lo que pasaría es que lo confirmaría. Así que se aseguran con Pilato que la tumba esté bien resguardada. Pero en verdad, el solicitar que se asegurara la tumba es designo de Dios mismo, para que haya
otra evidencia más de que la tumba no lo pudo retener. ¿Cómo pudo salir si la tumba estaba sellada? Si habían guardias allí, como los discípulos que salieron huyendo. Nos dice la Escritura, cuando vinieron a tomarle prisionero, ahora van a tener el valor de ir a robarse el cuerpo de un muerto. De ninguna manera. Si ellos no tuvieron el valor para enfrentar a los que vinieron a llevarse a Jesús prisionero, menos valor habrían de tener para ir a buscar el cuerpo de un muerto. Así que piden que la tumba sea asegurada. Piden que además se le ponga un sello. Noten, Pilato les dijo, verso 65, una guardia tienen, vayan, asegúrenlo como ustedes saben. Y fueron y aseguraron el sepulcro, y además de poner la guardia, sellaron la piedra. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo, querido amigo y queridos hermanos, es la base fundamental de nuestra fe. Es la columna principal y la verdad nuclear del cristianismo. Si Cristo no hubiese resucitado, nuestra fe y nuestras predicaciones serían inútiles. Por cuanto su persona y su obra no hubiesen recibido el apoyo divino. Estas son las palabras del apóstol Pablo cuando habla de la resurrección en 1 Corintios capítulo 15. Si Cristo no resucitó, dice Pablo en el versículo 14 del capítulo 15, vana es entonces nuestra predicación y vana también la fe de ustedes. Y somos hallados mentirosos, versículo 15, falsos testigos. Somos hallados testigos falsos de Dios porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Aún estamos en nuestros pecados, dijo Pablo. Miren la dimensión de que Cristo no hubiese resucitado. Versículo 16 y 17 dice, porque si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Versículo 17, y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa, todavía están en sus pecados. Sería un desastre. Es lo que Pablo está diciendo. Sería un desastre para los vivos, para ustedes, y también sería un desastre para los muertos, los que murieron creyendo en la resurrección de Jesucristo. Nuestra fe sería vana, nuestra fe sería frustrada, sin provecho. Todo lo que ha pasado es falso, dice Pablo. Ustedes no han recibido el perdón de los pecados, no han sido justificados, entonces están perdidos y su condenación es segura y es eterna. Los que murieron en Cristo perecieron. Noten el versículo 18 del mismo capítulo 15. Los que murieron, dice Pablo, entonces también los que han dormido en Cristo están perdidos. No tienen ningún futuro porque han puesto su fe en un muerto, en un falso. Su alma está perdida. Murieron creyendo en algo falso y sin valor. Y es ahí en el versículo 19 el que Pablo dice las palabras memorables: entonces nosotros somos los más dignos de pena de todos los hombres. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Y es verdad. Si era lo que decía ser, en cambio, entonces lo que predicó era verdad y sus palabras eran fieles. Y si su palabra eran verdad, entonces todo aquel que las crea tiene vida eterna. Pero todo aquel que la rechace será condenado.
Él declaró en Juan capítulo 5 verso 24: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Si ha resucitado de entre los muertos, entonces todo el que se acerque a Jesús por la fe tiene perdón de los pecados. Pero todo el que le menosprecie será condenado. Hechos capítulo 10 versículo 36. Declara de esta manera el apóstol: ustedes saben, verso 37, ustedes saben lo que ocurrió en toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo de que Juan predicó, como Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén, y también le dieron muerte colgándole en una cruz. Pero Dios lo resucitó al tercer día e hizo que se manifestara, no a todo el pueblo, sino a los testigos que fueron escogidos de antemano por Dios, es decir, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Después que resucitó de los muertos, no solo le vimos, le palpamos, comimos con Él. Bebimos con Él. Versículo 42: y nos mandó predicar al pueblo y testificar con toda solemnidad que este Jesús es el que Dios ha designado como juez de vivos y de muertos. De Él dan testimonio todos los profetas, de que por su nombre todo el que cree en Él recibe el perdón de los pecados. Es la resurrección, amados míos, lo que realmente separa a Cristo de todos los demás. Él está vivo. Su resurrección autentifica que Jesucristo es el Hijo de Dios. No es un falso, es el Hijo de Dios. Es verdaderamente Dios mismo encarnado. Pablo a los romanos le escribe en el capítulo 1, verso 4, que Dios declaró a su Hijo con poder. Romanos 1, verso 4, Él fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Fue declarado Hijo de Dios con un acto de poder conforme al Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. La resurrección de entre los muertos, Pablo está diciendo, es lo que declara y autentifica que Él es el Hijo de Dios. La resurrección es esencial para nuestra fe, porque vindica a nuestro Señor Jesucristo. Fue rechazado como un falso, fue rechazado como un blasfemo, fue injuriado, calumniado. Si tú eres el Hijo de Dios, baja de ahí. Si tú eres el Hijo de Dios, líbrate a ti, líbrate a nosotros. La resurrección le vindica, le defiende. La tumba está vacía. Sí, la resurrección es esencial para confirmar la eficacia de su muerte. ¿Cómo sabemos que su muerte fue eficaz? La resurrección lo confirma. Confirma públicamente que su muerte para llevar nuestros pecados fue eficaz para el perdón de los mismos. Por eso la resurrección es el tema que ocupó el primer lugar
La resurrección ocupó el primer plano en la predicación apostólica. No su encarnación, su resurrección estaba en primer lugar en toda la predicación del Evangelio. Pablo testifica de esto, Hechos capítulo 13, versículo 26. En Antioquía, Pablo ata el perdón de nuestros pecados y la justificación a la resurrección de Jesús. Es decir, muchos de los que estaban muertos salieron y fueron testigos del poder extraordinario de Jesús sobre la muerte. Pablo nos dice en la primera de Corintios 15, versículo 20 al 23, que nuestra fe y nuestra predicación no son vanas porque Cristo ha resucitado. Y mira los Corintios capítulo 15, versículo 20, nos dice Pablo de esta manera: pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicia de los que durmieron. Gloria al nombre del Señor. ¿Por qué dice primicia? Porque la primicia eran los primeros frutos. El primer fruto. Pero el primer fruto de toda la cosecha. Quiere decir que la primicia anuncia la cosecha que somos tú y yo. La cosecha. Si la primicia es buena, la cosecha también será buena. Sí, dice Pablo, esto es lo que él dice. Él es primicia. Entonces vendrá, versículo 21, porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Aleluya. ¿Cuánto esperan su venida? Aleluya. En su venida. Esto es lo que Pablo les predicó a los tesalonicenses, que si creemos que Jesús murió y se resucitó, también traerá a Dios con Jesús a todos los que durmieron en él. Cristo ha resucitado y nuestra fe y nuestra predicación no es vana. Nuestra fe no es vana, amados míos, sino que por el contrario es una fe viva, es una fe preciosa, es una fe gloriosa, es una fe que está anclada, aleluya, no en un cuento de hadas, no en una fábula, sino en la verdad, como una piedra de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No somos los más dignos de pena ni de conmiseración, sino que somos los más dichosos y los más bienaventurados de todos los hombres. Sí, esta es la verdad, hermanos míos. Solo nosotros, los que hemos creído en Jesucristo vivo, los que nos hemos aferrado por la fe a Él, al Cristo resucitado, tenemos la esperanza viva, que no está limitada a esta tierra, como la esperanza de los incrédulos. Así lo dice Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículos 3 y 4. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Hermanos, tenemos razones sobradas para alegrarnos, para gozarnos y para celebrar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Póngase de pie conmigo en esta hora. Jesucristo ha resucitado de entre los muertos. Él está vivo.
Apocalipsis capítulo 1. Alabado sea el nombre del Señor. Nos dice el versículo 12 del discípulo amado: estando allí solo, exiliado en la isla de Patmos, dice que oyó una voz que decía: escribe en un libro lo que ves. Entonces me volví, dice el versículo 12, para ver quién era la voz que hablaba conmigo. Y al volverme, vi 7 candeleros de oro. Bendito el nombre del Señor. En medio de los candelabros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como la nieve. Sus ojos eran como llamas de fuego. Sus pies se parecían al bronce bruñido. Este es el Cristo exaltado. Aleluya. Ascendido. Entronizado. Aleluya. En su mano, dice el verso 13, sus pies se parecían al bronce bruñido cuando se le ha hecho refulgir en el horno, y su voz como el ruido de muchas aguas. En su mano derecha tiene 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su mano derecha sobre mí, diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vive y estuvo muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Oh Señor Jesús, alabado sea tu nombre. Oh Señor Jesucristo, es a ti a que adoramos. Al que se ha levantado de la tumba triunfante, al que la muerte no pudo retener, al que ascendió a la vista de los discípulos y se sentó a la diestra de la majestad. Oh, es a ti a quien adoramos, Señor. Es a ti a quien exaltamos. Es tu nombre el que proclamamos. Como los discípulos lo proclamamos, que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Oh Señor, gracias, porque es tu voz la que escuchamos cuando fuimos atraídos a ti por medio del Evangelio. Porque tú has prometido: no te dejaré, no los dejaré, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del siglo. Tú estás vivo, has venido a morar a nuestros corazones y estás vivo. Oh Señor, tú que habitas en medio de las alabanzas de tu pueblo. Gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor. No hay palabras para agradecerte lo que has hecho con nosotros. Es tu voz como trueno
salvación a nuestras almas perdidas. Eres tú con tu poder que nos rescataste de la perdición y de la muerte. Eres un Cristo vivo que salva, que rescata. Que aparecerás por segunda vez. Y todo ojo te verá. Y aún lo que te traspasaron. Oh Señor, alabado sea tu nombre en este día. Tu pueblo te exalta, tu pueblo te adora.